Buenas tardes, gente de pila, buenas tardes, queridos oyentes de Lezama, Castelli, Belgrano y de todos los alrededores que nos escuchan siempre a través de la 97.9. Le damos gracias a Dios por otro miércoles más que podemos predicar la palabra. Le damos gracias a Dios por poder tener el honor de compartir la palabra de Dios y bueno, a ustedes por estar ahí escuchándonos. Estamos acá con Jessica, que bueno, hoy nos va a estar acompañando y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Hola, muy buenas tardes hermanos, oyentes de la radio. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Vamos a estar compartiendo una palabra con ustedes y espero que sea de su agrado, que la puedan disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos compartiéndola con ustedes. Bueno, esta tarde queremos compartirle Romanos 1:18. La palabra de Dios dice la culpabilidad del hombre. Para que vayan buscándolo en sus casas, si hay alguna Biblia, pueden buscarlos, es el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Les recordamos que estamos haciendo el programa de radio a través de vías telefónicas por, bueno, esta situación que está pasando el país por esta pandemia mundial, ¿no? Y bueno, queríamos traerle a causa de eso, ¿no? Esta palabra que habla de la culpabilidad del hombre. Qué hermosa palabra, Eri, ¿no? La que el Señor nos comparte este miércoles. Yo lo que estaba mirando, ¿qué es culpa? O sea, la palabra habla sobre la culpabilidad del hombre. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en este miércoles? La palabra culpa significa responsabilidad de un individuo o de un grupo por una ofensa o una mala acción. O sea que la palabra ya nos está hablando de que nosotros tenemos una responsabilidad por un acto que hacemos individualmente o en grupo, que causa una ofensa o una mala acción. O sea que estamos hablando sobre la ofensa que nosotros podemos generar o que generamos día a día en Dios con nuestras malas acciones. Con nuestras malas acciones y sería con nuestra vida, porque creo que cada persona en el mundo que se levanta, que no conoce a Jesús, y aún así los que conocemos a Jesús muchas veces también nos cuesta, es levantarse y, y saber y creer y pensar, este día me lo regaló Dios y se lo voy a dar a Él, en este día lo voy a glorificar a Él. Pero como la persona que no conoce a Cristo no puede hacer eso porque no conoce y no sabe que ese día se lo está dando Dios, o no quiere ver que ese día se lo está dando Dios, Dios lo culpa porque le dan, hacen de sus vidas suyas, cuando sus vidas es de Dios. O sea, lo que quiere decir es que mi vida es mi vida, pero mi vida es de Dios porque me la da Dios. Entonces Dios lo que me pide es que mi vida se la dé a Él siempre y cuando glorifique su nombre a través de Jesucristo. Entonces, ¿de qué somos culpables? Somos culpables de vivir nuestra vida para nosotros y no para Dios, porque fuimos creados, somos creados para servir a Dios o para tener una comunión eterna con Dios, pero no, el pecado de Adán nos separó de Él y nos hace que nosotros hagamos de nuestra vida nuestra y no dársela a Dios. No sé si se entiende bien. Bueno, vamos a ir unos par de versículos también que nos dice paralelamente que, de qué somos culpables, ¿no? A mí lo que me gustaría agregar es esto, ¿no? O sea, nosotros no le damos el lugar que tiene Dios en nuestras vidas, ¿no? Y Dios es el creador. Y como Él es el creador y nosotros, mejor dicho, somos criaturas, eh, Él tiene el poder de decidir cómo manejar nuestras vidas, ¿no? Pero no de una mala manera, porque sabemos que Dios es amor, así que Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros y Él nos da una serie de mandatos, de ordenanzas y en este caso una palabra tan hermosa que nos muestra en qué estamos equivocados y qué es lo que podemos llegar a hacer nosotros desde nuestra naturaleza pecaminosa para que el Señor esté en paz con nosotros, ¿no? Para que su ira no se revele con nosotros, ¿no? O contra nosotros, mejor dicho. Pero antes de comenzar a leer esta hermosa palabra, vamos a ir a una pausa, ¿te parece, Eri?
Dale, mientras tanto se pueden ir buscando sus Biblias para cuando vengan, leemos y compartimos todos juntos. Acuérdense en Romanos capítulo 1, versículo 18, la culpabilidad del hombre. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo Bueno, seguimos acá. Vamos a empezar a leer el capítulo 1, versículo 18 del libro de Romanos. Bueno, dice, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, lo que nos quiere decir es, vamos a hacerlo brevemente, ¿no? Lo que quiere decir es que la ira de Dios se nos revela desde el cielo, ¿no? Ahí ya nos está revelando que Dios está en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra, ¿no? Que existe un cielo, existe un infierno y nosotros acá en la tierra, ¿no? Entonces dice que desde el cielo se revela que todos los hombres detienen con injusticia la verdad que para lo que fuimos creados, ¿no? Entonces dicen que las personas sacan a Dios, o sea, detienen la verdad con injusticia. Nosotros detenemos la injusticia de Dios cuando en el día a día omitimos toda la palabra de Dios y seguimos nuestras vidas con un yo central, ¿no? O sea, poniéndome a mí en primer lugar y haciendo de mi vida lo que a mí se me place o lo que yo tengo ganas y omito todo lo que el Señor o lo que Dios nos muestra a nosotros o lo que Dios nos reveló. Porque es tan importante esa palabra, es muy clave la que dice que Dios nos la revela desde el cielo, o sea, Dios desde su trono, desde su lugar de Dios, nos revela a nosotros, a simples pecadores, algo tan importante como es vernos a nosotros mismos, mirarnos delante de un espejo y ver qué
qué es lo que somos, o sea, lo culpables que somos cada día al empezar nuestro día sin tener en cuenta a Dios en todo nuestro día, ¿no? En todo nuestro andar durante el día. No le damos el lugar a Dios, el lugar de Dios y el lugar de Creador. Entonces, por eso detenemos con injusticia la verdad. Entonces, bueno, continuamos con el versículo 19 que nos va a explicar un poquitito mejor. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. O sea, ya desde acá, desde esta base, nos damos cuenta de que todo lo que conocemos, lo conocemos porque Dios nos lo manifestó, ¿no? Y dice que Dios nos manifestó eh, a través de la conciencia. La conciencia es la que nos permite saber que Dios es real y que existe. Y acá en el versículo 20 lo va a explicar un poquitito mejor. Sí, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Bueno, acá lo que se ve es esto, o sea, Dios nos revela muchísimas cosas en su palabra, ¿no? En este caso nosotros nos damos cuenta que hay un Dios, que hay un creador y que tiene poder y tiene deidad, o sea, está en su lugar de Dios cuando vemos a nuestro alrededor, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a mirar de qué manera fue hecho el mundo, con qué exactitud y con qué prolijidad y no sé cuántas otras virtudes podría decir de que está hecho el mundo, ¿no? Uno se da cuenta que es todo tan prolijo y está todo tan perfecto, tan bien hecho que tiene que haber un Dios, que uno no puede creer en teorías secundarias como una teoría del Big Bang, como, no sé, tantas teorías que hay. O sea, hay un Dios creador y lo vemos de esta manera, o sea, por medio de las cosas hechas. O sea que nosotros la palabra dice, no tenemos excusa, no nos podemos excusar y decir, ay, el día de mañana cuando estemos en la presencia de Dios y tengamos que rendir cuentas, ¿no? De decir, ay, perdón, Señor, yo no te conocía o no sabía de vos, o porque todos miramos a nuestro alrededor y sabemos que hay un Dios, hay un creador. Dice, porque las cosas invisibles de Él se ven en la creación. Entonces, en la palabra dice que todo lo que hizo Dios fue bueno. Y vamos, mientras vamos desmenuzando esta palabra, vamos a ver que muchas veces las personas dicen y muchas veces escuchamos decir, bueno, si Dios existiría no pasaría tal y tal cosa. Entonces, tenemos que partir desde una base. Acá dice que todo lo que fue hecho por Dios. Entonces, lo que Dios dice es, como se dice, ¿no? Lo que Dios dice es palabra santa, ¿no? Lo que Dios dice es como es. O sea, nos guste o no nos guste, o lo veamos o no lo veamos, es lo que Dios dice, las cosas son como Él las dice, ¿no? Por más que veamos las cosas diferentes, si Dios lo dice así, es porque es así. Él es el dueño y el creador de cada una de las personas y dice que no tienen excusas para decir, no, yo no creo en Dios, porque cuando ves un árbol, cada hoja, cada flor, cada animal, tenés que ver que fue creado por Dios. Y a mí me encanta esto porque a veces digo yo, la sabiduría de Dios, bueno, esto es algo personal que quiero agregar, en cómo fue creando a cada persona con cada distinto tipo de profesión para que podamos suplir las necesidades unos con otros. Por ejemplo, a uno los hizo médicos, a otros hizo enfermeros, a cada uno en su vocación, ¿no? Para que todos juntos podamos vivir en este mundo, ¿no? Es ver la grandeza de Dios, o sea, ver la inmensidad de cómo creó cada cosa, cada átomo, cada partícula con un fin específico. Y ahí vemos la grandeza de Dios, del Dios creador, ahí ya lo estamos empezando a conocer, o sea, esta tarde estás empezando a conocer a un Dios más grande, porque a veces el conocimiento que tenemos de Dios nos hace pensar en un Dios
no sé, igual a como lo vemos en la televisión, ¿no? En un Dios como Jesús, como lo vemos ahí, un ser humano común y corriente, y Dios no es así, Dios es creador y dueño de todo. Entonces vamos a como a engrandecer a Dios y así vamos a conocerlo mejor y le vamos a poder dar el lugar de Dios. Vamos a continuar con el capítulo 21, Jessy. Sí, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y acá es como vemos, bueno, en el capítulo anterior, en el versículo anterior, mejor dicho, habla sobre las cosas invisibles, ¿no? Dice, su eterno poder y deidad. Pero su eterno poder y deidad se hace claramente visible cuando vemos la creación del mundo, ¿no? Cuando vemos todas las cosas hechas y por las cuales no tenemos excusa. Pero acá está el contraste, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, o sea, sabiendo de que Dios es un creador, o sea, mejor dicho, es el creador de este mundo perfecto en el que vivimos, no le dieron gracias o no le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos. O sea, empezamos a crear otras teorías. Y hay un sinfín de teorías que uno, si quiere ponerlo en su vida, son razonamientos necios, o sea, son cosas que el hombre fue inventando, que el hombre fue creando ramas de la creación y de lo que somos partículas, que somos átomos, que somos energías, porque todos conocemos quién es Dios. Ponernos a ver otras teorías y tratando de buscarle otra alternativa a lo que es nuestra vida, me parece, para mí, ¿no? En lo personal, es un gasto de tiempo innecesario. Muchas veces también el hombre, por así no decir mal, es malagradecido, o sea, somos malagradecidos porque el Señor nos dio tantas herramientas, como recién decíamos, como médicos, como científicos, como cirujanos. Entonces, es tanta la sabiduría que Dios le dio al hombre, porque no nos olvidemos que todo comienza desde Adán y Dios le dio el mundo al hombre para que lo gobierne. Entonces es eso, el hombre al gobernar todo, al tener el control de todo, se engaña, dice, se envanecieron en sus razonamientos, o sea, fueron endurecidos en su modo de pensar y ya uno cree que es dueño de su vida y es dueño y creador de todo, porque no nos olvidemos que ahora con la ciencia se pueden hacer millones de cosas, pero veamos esto. La ciencia se pueden hacer millones de cosas, desde un bebé, desde poder elegir, vamos a suponer, un bebé que quiero, bueno, quiero que mi hijo tenga ojos azules, quiero que sea rubio, quiero, bueno, de elegir a un bebé como lo querés, no nos tenemos que olvidar que esa ciencia misma y ese bebé mismo que la ciencia lo está haciendo solamente porque Dios, bajo su soberanía, los está entregando a eso. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, que su necio corazón, al querer eso, Dios los deja y los deja que su corazón se vaya entenebreciendo, que se vaya oscureciendo, las tinieblas lo vayan atrapando, o sea que cada vez se alejen más de la luz de Dios, eso, que se crean esa mentira. Exactamente. Es como que el razonamiento de nosotros está tan cegado en creer que una cosa es de esa manera, o sea, mayormente, y lo vemos en la gran mayoría de las personas, me incluyo antes de conocer al Señor, nuestro Dios más grande es nosotros mismos. Es lo que nosotros queremos hacer, es lo que nos gusta, o sea, nosotros ponemos nuestras propias reglas, nuestras propias metas, nos creemos dueños del futuro porque proyectamos a futuro y creemos que somos los dueños de todo lo que vayamos a emprender y nos proponemos a nosotros mismos ser capaces y sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que nosotros no podemos, pero ni siquiera dirigir el día de mañana porque no sabemos ni siquiera si vamos a estar el día de mañana. Y con ese razonamiento nos creemos dueños del mundo y nos creemos
dioses de nuestro propio mundo, de nuestro propio entorno y nos empezamos a envanecer, o sea, nos empezamos a entenebrecer. Dios nos entrega ese entenebrecimiento, nos entrega a la dureza de nuestro corazón de no querer aceptar y que creo que es lo más difícil para el ser humano, desde nuestro orgullo aceptar de que tenemos un gobernante eterno, un Dios eterno y un Dios soberano que es Él quien tiene el control de nuestras vidas, no nosotros. Y bueno, esto yo lo que quiero decir es, bueno, entenebrecido quiere decir, porque lo estamos nombrando mucho, por ahí la persona que está en la casa dice, ¿y qué es entenebrecido? Entenebrecido quiere decir oscuro. Oscuro quiere decir que no tenés la luz. Y la luz es Jesucristo. Dice, yo soy la luz del mundo. Y también dice que la palabra, dice que esta es la que más me gusta, que la lámpara es como luz en nuestro camino. Entonces, lo que quiere decir es que como lo dejamos afuera a Dios, no buscamos la Biblia, y como no buscamos la Biblia, no lo buscamos a Dios, y como no buscamos a Dios, no podemos tener luz para ver las cosas como realmente son. Entonces, entenebrecido es que estamos cegados por algo, estamos cegados por el sistema, estamos cegados por nuestros corazones y estamos cegados por la ciencia misma y no podemos ver las cosas como realmente son y cómo realmente es, porque fíjate lo que dice en el versículo 22, Jesse. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, uno cuando cree que es sabio, que es inteligente, que va descubriendo todo, dice que la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, porque Dios mismo es el creador de todo y es el que tiene el control de todo. Entonces, Dios te va entregando, si vamos a ir desmenuzando esta palabra, nos vamos a ir dando cuenta de la necedad que tenemos y de cómo cambiamos a Dios. Así que, querido oyente, antes de irnos a una pausa, quiero invitarte a que busques a Jesucristo y a que busques esa comunión con Dios para que puedas tener esa luz y tu corazón no sea más entenebrecido. O sea, hoy, si no crees en Jesucristo, la palabra ya nos informó que somos culpables, que sobre nosotros está la ira de Dios. Está mal dicho decir, no, Dios te ama, Dios te va a salvar, Dios te va a perdonar. Sí, Dios te ama a través de su Hijo Jesucristo y Dios te va a perdonar a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué tenés que saber hoy? Que si no crees en Jesucristo, dice la palabra que sos culpable porque estás cambiando la vida que Él te dio por una vida para vos. No le estás dando a Dios la vida de Dios. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que arrepentirte de vivir así, creer en Jesucristo. Tenés que arrepentirte de tu pecado. De tu pecado es, primeramente, no vivir la vida como para Dios. Entonces, arrepentirte de tu pecado y dejar de vivir esa vida así como la estás viviendo y entregársela a Dios y decirle, bueno, Señor, creo que vos me creaste para esto, Señor, creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz para salvarme, porque sin Él yo me pierdo. Entonces, te invito, antes de irme a la pausa, te invito a que busques a Jesús, cuál fue el trabajo que hizo Jesucristo en la tierra, que fue el venir a salvarnos de esto, a sacarnos de esto, a sacar nuestro corazón entenebrecido y darnos luz para que podamos conocer a este Dios tan hermoso que nos revela la Biblia y podamos darle el lugar de Dios. Así que bueno, ¿te parece, Jessy, que nos vayamos a una pausa? Bueno, los invitamos a que sigan ahí. Después de las alabanzas vamos a terminar desmenuzando esta palabra que está tan linda y que nos revela tantas cosas que Dios quiere que vos lo sepas y que lo sepamos nosotros. Así que te invito a que te quedes del otro lado, así seguimos con esta palabra. No te vayas, quédate en la 97.9. Bueno, continuamos, Jessy. Bueno, para todos los que se enganchan recién, si te enganchaste recién, agarrá la Biblia, ponete unos matecitos, sentate, lee, prepara los oídos, los ojos para leer. Y dice, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo, empezamos desde el 18, pero vamos por el 23 ya. Pero no te hagas drama, no seguís igual. Estamos hablando de la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre es culpable delante de Dios? Decíamos que Dios es bueno, que es amor, pero que nos ama a través de Jesucristo. ¿Y por qué somos culpables? Y ahí Jessica, casualmente estamos justo entrando en ese tema. En el versículo 23 nos lo va a revelar.
Dice, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, qué palabrón, ¿no? Porque dice que yo, bueno, también quiero explicar esto que una vez lo escuché de un pastor que dice, cambiaron la gloria de un Dios incorruptible. O sea, qué bueno que tenemos un Dios incorruptible. Incorruptible es sin corrupción, ¿no? Podría decirse. Quiere decir que es un Dios bueno, que es un Dios santo, que no cambia. Y qué bueno, porque si Dios cambiaría y si Dios no sería bueno, estaríamos teniendo el control de un demonio, ¿no? Porque Dios es bueno, es santo y no hay maldad en él. Entonces, eso es bueno porque nos da confianza y nos da también seguridad, porque si estaríamos delante de Dios, de un Dios que cambia cada rato de parecer, Un Dios como nosotros, porque nosotros sí, somos de esa manera. sí, no te, Somos personas inconstantes, se podría decir. sí, O sea, hoy estamos bien y te trato bien y tenemos toda la mejor onda y mañana estoy de mal humor y no me hables porque te mando a freír churros y realmente si tuviéramos un Dios de esa manera como somos nosotros estaríamos en el horno de verdad. y aparte es esto, lo que quiero compartir es que si Dios dice que, o sea, que veamos la severidad de Dios, ¿no? Que si Dios dijo que va a condenar al mundo porque, por no creer en su Hijo Jesucristo, lo bueno, o sea, tenemos dos lados buenos. El lado malo es que si realmente no estás creyendo hoy, la palabra dice que Dios va a condenar y lo que Él dice lo hace. Entonces, y lo que vemos dónde está la severidad de Dios es que Dios le dijo a Adán que si pecaba iba a morir y todas las personas del mundo mueren porque Dios dijo que el que peca va a morir. Por eso nacemos y por eso morimos, porque hay pecado en nosotros. Y de la única manera que podemos sacar esa culpabilidad, como nos dice la palabra, es creyendo en Jesucristo. Y también es como decís vos, es creer que cuando hablamos de un Dios incorruptible es saber que lo que Él dice lo cumple, ¿no? Así como Él cumplió su palabra cuando le dijo a Adán que si comía del fruto iba a morir, de la misma manera hoy Dios nos advierte y nos dice que su ira se va a revelar contra las personas que no lo ponen en el lugar de Dios, que no lo tienen en el lugar de Dios. Pero la buena noticia para los que le creemos también es que con esa misma palabra que Él condena, también salva. Él también nos dice que mediante su Hijo Jesucristo, creyendo en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregándoles nuestra vida a Él, vamos a ser salvos por la gracia de nuestro Señor, ¿no? Entonces es eso, es ver el lado malo para los que se pierden, pero para nosotros se hace el poder de Dios que nos revela algo tan hermoso como es poder estar en su presencia, que quizás uno en este mundo tiene que imaginárselo y ponerse en ese lugar, en decir, esto es pasajero, ¿cuánto puede vivir el ser humano? ¿100 años? 100 años no es nada a comparación de la eternidad de vivir al lado de Dios, o sea, en un lugar donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber nada malo, vamos a Donde no va ser a haber pecado. y exactamente, donde vamos a ser santos al igual que Él y vamos a poder vivir plenamente. O sea, creo que un lugar así es inimaginable para cualquier ser humano, pero Dios nos lo promete y así como cumplió con Adán, va a cumplir con nosotros. Es un Dios de palabra, Él lo que lo dice, lo cumple. Y nosotros lo hemos reflejado a través de su palabra en el caminar en estos años que lo conocemos, pero que Él con su palabra se reveló y nos mostró en estos años que todo lo que Él dice es verdad. Hasta ahora, en mis años de creyente, todo lo que Dios me reveló y todo lo que Dios me prometió, lo fui viendo. O sea, es algo inexplicable para decírselo a alguien que no conoce a Dios, porque es algo tan fuerte y tan impresionante que uno lo tiene que vivir. Y estaría buenísimo, bueno, y ahora aprovecho yo a invitarte a que puedas conocer a Dios, a que puedas saber un poco más de Él, para que puedas disfrutar de su palabra, de su presencia y poder tenerlo en cuenta en cada segundo de nuestras vidas.
Porque dice que cuando sentimos el perdón de Dios es cuando tenemos paz. Entonces también si buscas la paz, es hora de que busques al verdadero Dios, porque ¿por qué digo el verdadero Dios? Porque acá la palabra nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, mirá la necedad que tiene el ser humano y que tenemos, porque yo también creía en muchas cosas y muchos santos y muchos ídolos que vos les pedís cosas y te cumplen, porque es verdad, porque Satanás se maneja así. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, un Dios santo, bueno y amoroso, lo cambiás por un hombre corruptible, por un hombre pecador, dice, por un hombre corruptible, por aves, cuadrúpedos y reptiles. O sea, el hombre quiere ver para creer y eso no es fe. La fe dice que es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es creer en un Dios que no vemos, pero creemos porque lo vivimos, porque lo sentimos. Y también es cuando uno experimenta el perdón de Dios, es la paz que Dios te trae. Entonces es la necedad y la insensatez más grande que tiene el hombre es de cambiar al Dios incorruptible por una imagen de un hombre o por un animal, dice por un cuadrúpedo, dice cuadrúpedos y todo esto por los animales estos que en Egipto, que están por los perros, los gatos y todo eso, y la brutalidad, lo bestia que somos, que es el ser humano, porque cambiar a un Dios santo por todo esto. Y entonces sigue en el capítulo 24 y dice lo que Dios hace, mirá, mirá lo que el Señor hace por como Con somos respecto, nosotros. sí, con respecto a nuestra necedad, dice, por lo cual, versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces es como decirlo, decir, bueno, está bien, ¿querés? ¿No te gusta? Porque, ¿sabes lo que al ser humano no le gusta realmente? No le gusta incomodarse, no le gusta saber que es un pecador, no le gusta saber que a Dios no le agrada mentir, que no le agradan las mentiras, que a Dios, bueno, yo siempre pensaba y había un pecado en mí que siempre, cada vez que me hablaban de Dios, sí decía, si yo busco al Señor, tengo que dejar esto. Si yo busco al Señor, entonces, ¿y el pecado qué pasa? Es un engaño, el corazón, el pecado te gusta, Nos gusta. nos gusta pecar, nos gusta hacer lo malo porque está en nuestra naturaleza. Entonces Dios dice, como nos gusta el pecado, también tenemos que saber cuál es el fin, por eso son obras carnales a las cuales tenemos que renunciar y pedirle ayuda a Dios y solamente a través de la oración y a través del Espíritu que Dios nos da cuando creemos en Jesucristo es que podemos tener esa relación con Dios y pedirle al Señor que nos ayude a dejar de pecar y a cambiar, ¿no? Y dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. O sea, si vos querés eso, vos no querés creer en un Dios bueno, santo, creador de todas las cosas, que te dice que te va a dar una mejor vida a través de lo que Él dice, porque yo siempre digo, ¿no? Que cada cosa tiene su función, ¿no? Entonces, si vos querés usar algo que fue diseñado para otra cosa, por ejemplo, el hombre y la mujer fueron diseñados para ser un matrimonio y vos querés cambiarlos de lugar, no se puede, porque el hombre fue creado para una función en especial, la mujer para otra. Pueden tener el mismo trabajo, suplir cada uno el trabajo de otro, sí, pero cada uno tiene su función especial. Nosotros, el Señor nos creó para tener nuestra propia función. Entonces, por eso dice que si vos no querés cumplir con lo que Dios te pide, no lo hagas. El Señor te va a entregar a esa inmundicia que tenés en tu corazón, dice. Y por eso dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso las personas deshonran su cuerpo. Y acá en el versículo 25 nos va a explicar mejor. ¿Querés leerlo, Jessy? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Y ahí es cuando, bueno, cuando ya uno pone a una criatura en el lugar de Dios, cuando nos ponemos o a nosotros mismos o ponemos a alguien más, cuando ponemos a una pareja, cuando ponemos a un ídolo de la televisión, cuando ponemos a lo que sea, ¿no? Cuando ponemos a una criatura antes que el creador, lo ponemos en el lugar de creador y nosotros vivimos en esa mentira, ¿no? Y deshonramos a Dios, porque empezamos a darle culto a eso y empezamos a deshonrarnos. Dice, bueno, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, la mentira es creer en una imagen, dice, como decía antes, de hombre, de aves, de cuadrúpedos, dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. O sea, es muy, ya desde el principio, en el principio de la Biblia ya nos está dando conocimiento que dice que Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés y mientras Dios estaba hablando con Moisés y escribiendo las tablas, el hombre estaba queriendo buscar un, ¿cómo se dice? Un ídolo, queriendo creer y ver en algo, necesita pedirle a alguien O o sea, algo. estaba buscando suplantar a Dios en ese momento que Moisés hablaba con Dios. Ellos necesitaban, o sea, tenían la necesidad de tener como un mini Dios ahí aparte y empezaron a darle culto, bueno, como dice, a las criaturas, a cuadrúpedos y reptiles. O sea, ellos ahí nomás ya se armaron ahí un toro de bronce, le Un empezaron a, altarcito. sí, empezaron a orar y a pedir, y eso es lo que hacemos todas las personas antes de conocer a Jesús, ¿no? Por eso dice, y me gusta mucho cuando Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre, o sea, y vamos a conocer a Jesús, y Jesús nos va a hacer libre de todo esto, de la inmundicia de nuestro corazón, de tener un corazón entenebrecido, de querer tener un algo para creer, que ver algo para darle culto y para poder creer. Entonces dice que le dieron cultos antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, el Señor hizo todo y dice que va a ser bendito, dice bendito por los siglos, amén. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es el por Por el cual que es contra naturaleza. contra naturaleza. Y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle.
bueno, vamos a ir más o menos terminando este programa porque ya no se nos está yendo la hora, pero lo que quiere decir es que todo lo que pasa, yo quiero que te plantees y que veas que todo lo que pasa, que uno diría, bueno, si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué pasan todas estas cosas? Bueno, acá la palabra nos está diciendo que pasan todas estas cosas que pasan, todas las malas decisiones, todas las cosas malas que pasan, es porque el hombre le sacó el lugar a Dios, de Dios, y le dio culto a todo lo que quisieron, a todas las estatuas, a todas las imágenes, le dieron culto a cualquier cosa menos a Dios. Quisieron creer en todo lo que quisieron, menos en Dios. Entonces, al sacar a Dios, todo se va desmoronando, por así decirlo. Bueno, déjame completar con los últimos versículos para que entendamos a qué quería ir Dios, ¿no? De lo que decía, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, después de todo lo anterior, o sea, de que nosotros somos culpables, que no tuvimos en cuenta a Dios, que pusimos otras cosas en lugar a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada, dice, estando atestados. Y acá es cuando Dios habla cómo somos nosotros, cómo somos los seres humanos, ¿no? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y acá es cuando Dios termina, y esta palabra, o sea, el final es donde es como la frutilla del postre, porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo no las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo se complacen con hacer las cosas que Dios no quiere o que no quiere que hagamos, sino que también se complacen con las que lo practican, ¿no? Y eso es cuando uno ve realmente eh, de qué o sea, cómo somos los seres humanos, o sea, la maldad que hay en nosotros y todavía nosotros nos creemos que somos buenas personas porque le dimos 20 pesos al trapito porque nos cuidó el auto. La verdad que es algo tan malo que lo que cargamos en nuestro corazón que solo Dios puede cambiar lo que tenemos dentro de nosotros. Y si prestamos atención, tenemos, mira, capítulo 29, capítulo 30 y capítulo 31, tres versículos diciendo todas cosas malas: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, O sea, contienda, engaño. sí, todas las características malas que tiene el ser humano, 3 versículos pura y exclusivamente para eso. Y, o sea, 4 en realidad, porque en el último versículo también dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, sabiendo nosotros mismos que Dios nos hace culpables de todo lo malo que hacemos y nos condena a un infierno por todo lo malo que hacemos, no solo la practicamos, que sino también nos complacemos con los que las practican. O sea, estamos tan felices con lo que hacemos, con nuestra maldad o con lo que hay en nuestro corazón, que también nos complacemos con quien las practican. Sí, y también lo que quería decir es cuánta maldad, ¿no? Y lo que quiero decirte es también que, bueno, son tres, cuatro versículos de que el Señor habla de toda maldad que hay en uno. Me gustaría que veas que Dios, si Dios dice que sos esto, es porque lo somos. O sea, somos esto, somos lo que Dios dice, somos murmuradores, somos injuriosos, soberbios, todo lo que acá dice. Eso es el ser humano. Entonces, por eso es culpable el hombre. Por eso el hombre se merece el infierno. Después de tres versículos que hablan de la maldad del hombre, si uno piensa, si vos decís, si te morís hoy, ¿a dónde vas? Y yo creo que, no, que tan malo no soy, a la presencia de Dios. Entonces yo lo que te digo hoy es que no. Dios te está dando tres versículos diciendo de todo lo que somos. Somos malos, somos avarientos, tenemos envidia, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, todo. O sea, somos culpables. Por eso la Biblia es muy simple. En el mundo
dice la palabra que hay dos personas, la persona que se va a salvar y la persona que se va a ir al infierno. La persona que tiene el perdón de Dios, que es la que cree en Jesucristo, y la que no cree en Jesucristo, dice que la ira de Dios está en su cabeza. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea hoy? Nuestra tarea es decirte que Dios te ama, pero si crees en Jesucristo, Dios te ama a través de Jesucristo. Dios ama a su Hijo Jesucristo. Dios ama al pecador arrepentido y que cree en Jesucristo. Dios aborrece el pecado y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres que detienen la verdad de Dios con injusticia. Entonces, si no estás creyendo en Jesucristo, Dios no te ama, Dios te aborrece, Dios tiene ira sobre vos, Dios tiene ira sobre el pecado. Entonces, esa es la noticia que te queremos dar hoy. La noticia que te queremos dar hoy es que a pesar de toda esta maldad, de estos 3 versículos que dicen todo lo malo que somos, es que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Jesucristo vino para darnos vida eterna. Jesucristo vino a perdonar toda esta maldad que tenemos y a limpiarnos. Bueno, terminando este programa, la verdad que yo la pasé muy bien, realmente fue hermosa la palabra y con esto, redondeando y terminando, quiero invitarte a que conozcas un poco más a nuestro Dios, que puedas, una Biblia la encontrás en cualquier lado, en la casa de tu abuela, de tu tía, en tu propia casa o En el en, internet. en internet mismo, la podés descargar, conozcas un poco más a Dios para conocerte un poco más vos también y para que sepamos de qué somos culpables, cuáles son las buenas noticias, cuáles son las malas noticias, todo lo que Dios tiene para nosotros. Es todo tan maravilloso y Dios nos la revela en las Escrituras, en algo que está al alcance de cualquiera. Así que te invito a que puedas hacerlo, que puedas reflexionar sobre la palabra de Dios. Y bueno, nosotras somos Erika y Jessica Sandoval, somos dos hermanas, quizás Erika es más conocida que yo, pero que somos personas con las que pueden contar para lo que sean, cualquier duda, cualquier inquietud, tienen ganas de hablar, tienen ganas de charlar, tienen ganas de lo que sea con respecto a la palabra, estamos dispuestas a contestar y a hablar de lo que ustedes quieran, porque realmente estamos en este mundo para servir a Dios, para dar el evangelio que Él nos lo dio a nosotras, transmitírselo a ustedes y podamos compartir con ustedes lo que a ustedes les parezca. Bueno, ahora estamos con el tema de la pandemia, por ahí no se puede, no nos podemos reunir mucho, pero vía WhatsApp, vía Facebook, como sea, podemos charlar y podemos debatir un poco más, se pueden sacar más dudas. Es muy lindo poder conocer a Dios y les invito a que reflexionemos sobre qué lugar estamos parados y cuáles son las noticias buenas y malas para este momento. Así es. Así que bueno, vamos a ir cerrando este programa. La verdad que bueno, gente, esperamos que pasen un domingo hermoso, cada uno con sus madres, que puedan aprovechar cada uno al que tiene su mamá, a su esposa, que también es madre, a sus hermanas. Le damos gracias a Dios por esta tarde que pudimos tener y bueno, una bendición poder compartir esta palabra que nos muestra en dónde estamos parados, ¿no? De cómo estamos delante de Dios y cómo podemos salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Le damos gracias a Dios por Jesús y te invito, hermano, hermana, te invito, estimado oyente, te invito a todas las personas de pila que puedan conocer a Jesucristo, que bueno, que realmente puede cambiar tu vida y realmente también lo mejor que te puede pasar es sentir el perdón de Dios. Muchas veces lo que sentimos cuando no estamos, cuando no tenemos paz, cuando estamos intranquilos, cuando nos sentimos mal, es porque nos falta la paz con Dios. Para eso fuimos creados, para tener comunión con Dios, para estar con Él eternamente. Y bueno, el hombre corrompió eso y perdió eso desde la caída de Adán y hasta el día de hoy muchas veces elegimos estar sin Dios. Así que te invito a que puedas buscar a Jesús cada día y que puedas conocer. Así que puedas leer la palabra y puedas conocerlo cada día para conocer a este Dios
tan grande, a este Dios creador y dueño de todo, el que hizo todas las cosas, así que para que puedas ver la inmensidad de Dios y de lo bueno que es Dios, porque Dios es bueno, nosotros somos malos y por eso a veces pensamos mal y nos quejamos y estamos haciendo mal, así que gente de pila, le damos gracias a Dios y nos vamos a ver si Dios quiere el miércoles que viene. Cualquier cosita nos mandas un mensajito, mi número de teléfono es 2241 53 16 23, nos mandas un mensajito y si no, bueno, vamos a tener 10 días de aislamiento de esto, de la fase 1. Pero pueden acercarse si no es la iglesia, tenemos las reuniones los viernes, tenemos un grupito de WhatsApp, nos mandan un mensaje para no pasarnos de las 10 personas y vamos a estar gustosos de que puedas venir, feliz, y hacemos reuniones también en nuestras casas, así que cualquier cosita, cualquier duda nos llaman y bueno, le damos gracias a Dios por esta tarde, así que bueno, hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga, gente de pila, muchas gracias por estar ahí. Y esperamos que haya sido de su agrado el programa. Besitos, que Dios los bendiga. Chau, chau. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos